noches con todos. Voy a ver voy un poco a cubrir. Bienvenidos a este encuentro con este hermoso tema en realidad que nos toca a todos. Es tan importante que se ha hablado desde que el Papa Francisco tomó la iniciativa en torno al cuidado de la casa, de la tierra, del planeta. Tenemos a Argentina Saavedra, es el presidente del movimiento Laudato Si, muy activa. Yo la veo le he visto, no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero le he visto que trabaja muy duro aquí en el Perú. Tienen una hermosa labor. Y antes de darle pase a ella, vamos a empezar con un bonito video, un antiguo video en realidad con respecto a la creación. Pero un poco para ponernos en sintonía con lo que vamos a escuchar más adelante con Argentina. Y las aguas del mar por todo continente y los ríos que van por el fuego que dice como arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. El agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste semejante a ti y por todos sus hijos. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, La mirada de amor que levanta y reanima por el vino y el pan. quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Buenas noches, muchas gracias Rocío por la oración. Bienvenidos a todos con los problemas del internet y de la línea. Estamos juntos con un tema muy importante, reunidos aquí, las redes laicales de la provincia del Pacífico de la Compañía de María,
Con mucho gusto tengo a bien presentarles a Argentina Saavedra Macawili. Ella es laica, misionera laica perteneciente a la Sociedad de las Misiones Extranjeras de Quebec. Ella ha estado 2 años en Honduras y ya está en nuestro país, el Perú, 8 años. Aquí en Perú es coordinadora del movimiento Laudato Si. Ella es miembro del Consejo Global del movimiento Laudato Si, miembro del Consejo Regional del movimiento Laudato Si Hispanoamérica y miembro de la Comisión de Ecoespiritualidad de la Red Lima Norte. También es asesora de Pastoral Social de la Parroquia Cristo Liberador de Año Nuevo, Comas. Tiene cursos o está cursando un diplomado en Ecología Integral y Gestión Territorial. Tiene diplomados en Ecología, en Cambio Climático. Actualmente lleva proyectos pastorales como el proyecto de soberanía alimentaria con hidroponía dirigido a las ollas comunes y comedores populares en Comas. Brinda talleres y asesoramiento de proyectos de hidroponía. Y también ha compartido con nosotros un tema muy importante sobre la ecología de la red laical en Lima. Y estamos muy agradecidos contigo, Argentina, por aceptar nuestra invitación. Y aquí nos unimos las diferentes redes de Colombia, Perú, Estados Unidos y amigos que nos acompañan. Muchas gracias. Le podemos dar un aplauso virtual a Argentina. Y muchas físico. gracias. Sí, muchas gracias con todos por este espacio, por esta invitación. Siempre es un placer para nosotros de servir, ¿no? De poder difundir el mensaje de la Laudato Si. Hablando de la encíclica La Laudato Si, para poder desarrollar todo este tema de la encíclica se necesita un tiempo, un buen tiempo, ¿no? Para esto. Pero en esta noche tengo una propuesta para ustedes. Vamos a conversar algunos elementos de la encíclica Laudato Si, pero la mayor parte les voy a hacer una propuesta de algunos pasos, algunas acciones concretas que nos puedan ayudar, ¿no? A encaminar lo que la Laudato Si nos propone. Es que muchas veces cuando hay temas sobre la ecología, nos quedamos con el conocimiento, pero después viene la pregunta, después, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a empezar a responder a esta invitación? Sí, ustedes lo saben que ha sido publicado el 18 de junio en 2015. Este año cumplió 10 años. Esta encíclica está dirigida, ¿no? A todas las personas de buena voluntad. No importa si son creyentes o no, pero todos los que habitan en el planeta estamos llamados e invitados a cuidar nuestra casa común. Esta encíclica tiene 6 capítulos. El primer capítulo nos habla de lo que le está pasando a nuestra casa común en el planeta. Habla de la contaminación, la explotación, todo lo que le está pasando, no solamente en la naturaleza, pero también en el ser humano. El segundo capítulo nos habla sobre el evangelio de la creación, nuestro punto de partida, y la raíz humana de la crisis ecológica y la propuesta de Papa Francisco, que es la ecología integral. Este es el núcleo de la Laudato Si. El capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción que podemos hacer. Y por último, la educación y la espiritualidad ecológica. Acá voy a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? En esta parte, la conversión ecológica y la espiritualidad ecológica. Pero acá quiero compartir un video, ojalá que, no necesariamente que tenga sonido esto, pero que fijemos bien en este.
Bueno, si hablamos de la crisis ecológica, la Laudato Si nos dice que no son de todo lo que hemos observado, no son, por ejemplo, acontecimientos aislados. No son, por ejemplo, que acá en Perú de repente hay huaico, es un evento aislado, y de repente en algunos países de África hay sequía, hay hambruna, también tienen sus problemas la gente allá, o en algunos países hay super tormenta o hay inundaciones. Más bien, no es solo suma de las problemáticas, como el video, el cortometraje nos muestra, que hay algo más profundo que es eso. De lo que hemos visto en la superficie, hay algo más profundo, algunas causas profundas estructurales. También esto nos dice sobre el ser humano mismo, lo que está pasando en el corazón del ser humano. ¿No? Claramente el video nos muestra cómo es, ¿no? Cómo es el desarrollo, desde el principio hasta el final y dónde estamos ahorita. Entonces, algunas de las causas estructurales que la Laudato Si nos identifica, primeramente es la tecnocracia sin ética, o eso es lo que llamamos el paradigma tecnocracia. ¿Pero qué significa esto? El Papa Francisco advierte que vivimos en una paradoja de la tecnocracia, es decir, el poder de la tecnología y la ciencia ha crecido mucho, pero muy rápido, solo que muchas veces sin una orientación ética que le dé sentido, límites. Ahorita ya con la inteligencia artificial, en todo el desarrollo de la ciencia, sí, en sí es valiosa, nos puede ayudar, pero muchas veces ya no se sabe el límite, ¿no? de cada cosa. Por eso que en vez de servir el bien común, muchas veces se usa para dominar, para explotar o para dañar la naturaleza o a las personas. Por ejemplo,
En cuanto a la producción de alimentos, la ciencia ha trabajado mucho, ha aportado mucho en eso. Es lo que llamamos a los organismos que son modificados genéticamente para poder, digamos, generar, por decir, cepa más grande, por ejemplo, la papa más grande, o algunos productos de agrícola, pero a veces también nos pueden dañar también hasta la salud. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando el progreso técnico no va acompañado de valores morales ni de una conciencia responsable, eso se convierte en una tecnocracia sin ética. Es decir, un sistema donde lo técnico decide todo, sin preguntar si es justo, humano o sostenible. Entonces, el Papa Francisco invita a poner la tecnología al servicio de la persona y de la vida, no al revés. Entonces, el segundo tenemos el consumismo desenfrenado. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cuál es la invitación de la Laudato Si? Se nos prohíbe ya consumir, pero el punto es revisar nuestro consumo. Si todavía estamos consumiendo lo necesario, lo básico para nuestra vida, o estamos consumiendo en exceso. Entonces, la cuestión acá no es de cambiar de productos. Por ejemplo, muchas veces cuando hay encuentros utilizamos los descartables, ¿no? De plástico. Pero con la Laudato Si, con el cuidado de la casa común, a veces dicen, ya no, ya vamos a utilizar eso de papel, de cartón. Pero el punto no es plástico o cartón. Ahí más bien el consumo, aunque sea cartón, pero si siempre lo utilizamos, ¿y cuántos árboles estamos talando para eso? La misma cosa. Entonces, a revisar el consumismo o el inconsumo que estamos haciendo. También hablamos de la cultura del descarte. Eso significa que en nuestra economía da valor a cada persona, incluso a cada criatura, a la naturaleza, según su aporte económico. Si uno ya no aporta a la economía, no vale nada. Que cuando sabemos que cada criatura, por ser criado por Dios, es valiosa, tiene su bondad intrínseca, por ser creado por Dios, igual que a nosotros. Pero el mundo nos dice que si uno no aporta, entonces se puede descartar. Y no solamente las cosas acá, no es solamente comprar y tirar. Cuando ya no nos sirve una cosa, porque hay algo nuevo, lo tiramos. Por ejemplo, el teléfono, cambiamos de modelo. No solamente es eso, también a las personas, a los saberes ancestrales, lo que está pasando en la Amazonía. Es un ejemplo también de cultura de descarte, hasta cultura, hasta un pueblo entero, ¿no? De nuestros hermanos indígenas también sufren de esa cultura. Y la debilidad política ante el poder económico. Ya lo sabemos muy bien en nuestros países, no sé en otro país, pero por ejemplo, acá en Perú se ha aprobado una ley antiforestal, por ejemplo. Por eso que nos salen leyes que responden, ¿no? al bien común o a la necesidad de la gente. Más bien, muchas leyes o digamos protocolos va más bien a favor de las grandes empresas, la minería, por ejemplo, todo eso. Porque ahí está también, ¿no? Habla también de la corrupción dentro de los que gobiernan, la debilidad política de nuestros gobernantes. Y por último también está la pérdida del sentido del bien común y de la espiritualidad. Ocurre cuando la sociedad piensa solo en el beneficio individual, ya como pierde ese sentido de solidaridad y se le olvida lo que conviene a todos y de lo que da sentido profundo a la vida. Eso se ha observado también, por ejemplo, acá en las partes altas. La misma gente decía que antes la solidaridad entre ellos era más fuerte, pero con el tiempo cada uno ya se ocupa con lo que le conviene, ¿no? A uno. Entonces, frente a todos estos desafíos, la encíclica Laudato Si nos invita a hacer un cambio, a tomar paso, pero ahorita la pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Entonces, en el numeral 118 de la encíclica nos dice que no hay ecología sin una adecuada antropología. ¿Pero qué significa esto?
Esto quiere decir que no podemos cuidar la naturaleza, la creación, si no entendemos muy bien qué es el ser humano y cuál es su lugar en el mundo, cuál es nuestro propósito, porque estamos acá en el mundo. Si pensamos, si tenemos todavía esta perspectiva que nosotros somos simplemente el dueño de la creación, es decir, miramos a la creación como algo ajeno, algo lejos, entonces que nosotros estamos para dominar a la creación, esto marca el tipo de relación que vamos a tener también, ¿no? El trato que vamos a tener. Entonces va a ser marcada por abuso, por maltrato, por explotación. Cuando tenemos eso en la mente, ese tipo de perspectiva instrumentalista y utilitarialista, ¿no? Entonces, pero si entendemos que el ser humano es parte de una red de relaciones, somos parte de la creación, no estamos fuera, estamos llamados a cuidar y proteger lo que nos ha sido confiado, entonces nuestra manera de vivir va a cambiar, va a ser diferente. Será de respeto, la gratuidad, la humildad, la responsabilidad y el servicio. Por eso es muy importante a partir acá, ¿no? De cómo entendemos, ¿no? Nuestro rol en este mundo. Entonces significa que para cuidar la creación necesitamos una visión correcta de quiénes somos para poder proteger el mundo. Si está desviado, por eso que una de las raíces también de la crisis climática, dice la Laudato Si, es el antropocentrismo desviado. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Nuestra mirada de quiénes somos frente a la creación. Cuando hay desvío, cuando no es correcto, ahí también se refleja en el tipo de relación que vamos a tener. Y ahí está la responsabilidad ecológica desde la dignidad. En Génesis capítulo 1, versículo 15, ahí dice que tomó pues Yahvé al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y lo labrara. Entonces ahí en ese verso nos dice de nuestro propósito del mandato ecológico, que en sí no es un dominio, más bien es el rol de un jardinero. Cuidar y labrar, ¿no? A la creación, no es para dominar. Y por eso que la Laudato Si, el Papa Francisco en sí nos propone, ¿no? Una salida para revertir todo lo que nosotros mismos, el ser humano, ha causado a la naturaleza. Esto lo llama ecología integral. ¿Pero de qué se trata la ecología integral? Es un proyecto de vida que reconoce que todo está interconectado, todo está conectado. Es la frase más emblemática en la Laudato Si, se repite varias veces. Pero ¿de qué se trata esto? Esto no se trata solamente de sembrar plantas, de cuidar animales, no se trata solamente del medio ambiente, más bien se trata de un cambio interno, de una transformación interna, ¿no? Para revisar, ¿no? La forma en cómo vivimos en día a día, nuestro consumo, cómo producimos las cosas, ¿no? Si estamos pensando en lo justo, en lo sostenible, también en nuestra relación entre nosotros. Si estamos realmente dando valor a cada uno, cada criatura, según o por ser creado por Dios o según por su utilidad. Y también cómo nos relacionamos con toda la creación. Entonces, esta es la ecología integral. ¿Por qué? Porque la problemática que hemos visto en ese cortometraje es bien complicado. Por eso que necesita también todo tipo de posibles soluciones de la ciencia, de la espiritualidad, de conocimiento, no solamente un enfoque, digamos, fragmentado, más bien integra, ¿no? Y ahorita, ¿cómo vamos a responder a esta invitación, ¿no? De la ecología? ¿Cómo lo vamos a encaminar? Bueno, voy a dejar que el Papa Francisco mismo nos dice cómo es. Escuchar esta idea.
Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Por eso, que para poder responder, ¿no? Encaminar a la ecología integral, hay necesidad de una profunda conversión interior para todos nosotros. Papa Francisco nos recuerda que no bastan los cambios técnicos o políticos para sanar el mundo. Necesitamos una conversión profunda del corazón, una nueva mirada que nos permite reconocer la creación como un don gratuito, como un regalo que nos precede y nos sostiene. Se necesita que baje hacia el corazón el conocimiento adquirido sobre la creación. Y la conversión ecológica es el corazón de la Laudato Si. Esto no comienza con una estrategia, sino es una experiencia primeramente espiritual. Es un paso interior que nace del reconocimiento humilde de que somos criaturas. Dependemos del amor creador de Dios. Entonces, también nos recuerda a la Laudato Si que la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en comunión con todo lo que nos rodea. Esta comunión es precisamente lo que llamamos la ecología integral, una mirada del corazón que une la relación con Dios, con los demás y con la creación. El fruto de esta mirada es la conversión ecológica, que eso nos lleva a hacer cambios de vida. No podemos decir que hay transformación interior sin, digamos, sin acciones concretas que nos demuestran, ¿no?, ese cambio. Si el cambio es realmente sincera, es realmente como verdadera, se va a notar automáticamente. Va a haber cambios en estilos de vida. Entonces, claro, ¿no? La conversión ecológica no es un evento puntual, no es una actividad puntual, es un proceso largo. No se puede conseguir de un solo golpe, ¿no? De la noche a la mañana, no. Es un proceso muy humano, pero también espiritual. Nos invita a transitar, ¿no?, este proceso desde la perspectiva de uso al cuidado, del dominio a la protección y también desde esa perspectiva de destrucción, aprovechando la creación al amor, ¿no? Amar a todas las criaturas. De hecho, la espiritualidad ecológica de la Laudato Si ha sido inspirado por San Francisco de Asís en su Cántico de las Criaturas. Es por eso la Laudato Si en sí está, digamos, impregnada de la espiritualidad franciscana. Y San Francisco de Asís, el patrono de los ecologistas, lo ha vivido realmente intensamente y profundamente, ¿no?, esta espiritualidad ecológica. Y ahorita viene la mitad de ese tiempo, son propuestas,
de cómo podríamos encaminar concretamente a estas propuestas. Voy a presentarles algunos, a ver. Antes de eso, la conversión ecológica no solamente es personal, no es suficiente que cada uno cambie, que emprende esta conversión interior, pero también es un llamado de una conversión comunitaria para que los cambios sean duraderos. Es decir, si yo emprendo esta conversión ecológica personalmente, pero también está llamando donde estoy, mi hogar, mi familia, mi ámbito laboral, a esta misma conversión, ¿no? Que seamos, digamos, agentes de cambios cada uno, ¿no? Que a través de nuestro testimonio, de los cambios que estamos teniendo, puedan ayudar a los otros también digamos, a encaminar también su propia conversión ecológica. Y la espiritualidad ecológica, si lo vamos a sumar, es sentirnos parte de la creación, es ver a Dios presente en todas las criaturas y, por último, vivir con gratitud, sencillez y responsabilidad. La espiritualidad ecológica es fruto de una conversión ecológica. Es eso lo que podemos ver de afuera, ¿no? Como manifestación de esa transformación interior. Y viene ahorita las 10 propuestas con algunos ejemplos. De hecho, no son, digamos, acciones concretas, ambiciosas o grandes. Podría ser que algunos de ustedes ya lo están haciendo en su día a día, pero esta propuesta no son tampoco actividades puntuales que lo van a hacer una vez en su vida. Más bien la invitación es integrar, ¿no? A vivir estas propuestas en nuestra vida cotidiana, o se puede también integrar en los proyectos que tenemos, en el ámbito laboral donde estamos o en nuestras comunidades. Primeramente tenemos lo que llamamos la conciencia de comunión universal, sentirnos hilo en el tejido cósmico. ¿Pero de qué se trata esto? Este ejercicio nos ayuda a superar la conciencia individualista para vivir la pertenencia a una red de vida. Sabemos que todo está conectado. Dios Trino ha impreso en la creación una huella de comunión. Esta unión nace de reconocer que todos tenemos el mismo origen. Dios nos creó con amor. Compartimos una misma casa y un mismo destino. Entonces, ¿de qué se trata estas dos actividades, ¿no? Dos ejemplos. Primeramente tenemos la meditación de la interconexión. Es muy sencillo. Es, por ejemplo, antes de la comida, tienen un plato ahí con comida, pueden dedicar un minuto de silencio para contemplar el contenido del plato, la comida. Entonces, la práctica consiste en trazar mentalmente sus conexiones, es decir, si hay papa ahí en el plato, ¿quién sembró esta papa? ¿De dónde viene? Viene de la sierra, por las manos de los campesinos, y el transcurso, ¿quién lo cosechó hasta llegar a su plato? Es estar consciente de origen de cada alimento. Entonces, ahí nomás sencillamente es eso. Pero sí, la invitación es integrar en nuestra vida diaria, que cada vez que comemos, tomamos un minuto de silencio, mirar qué hay en nuestro plato y trazar esas conexiones. El segundo es el diario de pertenencia. ¿De qué se trata? Depende del estilo de cada uno. Podría ser que una vez por semana pueden dedicar 15 minutos o 5 minutos, depende de cada uno, a escribir en un diario o en un cuaderno sobre una experiencia de profunda conexión con un ser no humano. Puede ser con los animales, con las plantas o otros elementos de la naturaleza. Y con esto, la pregunta, ¿qué me enseñó esta criatura? ¿Qué mensaje de Dios pude percibir en ella? Puede ser semanalmente, van a repasar la semana, con qué elementos de la naturaleza han tenido una conexión bien profunda. Tal vez al mirar una florcita ahí en el camino, o en su jardín, una planta, o cualquier cosa, ¿no? Pero estos son, digamos, ejercicios que nos ayudan a profundizar, a cultivar
es la conversión ecológica, nos ayuda a despertar la conciencia y a profundizar también la espiritualidad ecológica. Seguimos, estos son 10, son 20 actividades de hecho. Tenemos la mirada contemplativa e integral, ver al mundo, el mundo desde adentro. Entonces el Papa Francisco también nos invita a cambiar la forma de mirar el mundo. Muchas veces, sin darnos cuenta, vemos la creación como una mirada utilitaria, ¿no? Como lo había dicho yo. La usamos muchas veces hasta al punto de explotarla, o a veces también olvidamos la indiferencia, pero la mirada espiritual es distinta. Es la mirada del asombro, la que se detiene ante una hoja, por ejemplo, una nube, una persona pobre, y reconoce que allí la presencia viva de Dios está también. Entonces, contemplar no solamente es rezar, es ver con el corazón. Por eso que tenemos dos ejemplos. Ejercicio de la nueva inocencia. Eso es bien, bien fácil. Eso consiste en, por ejemplo, contemplar un elemento natural. Puede ser piedra o una flor pequeña. Y la invitación es solamente observarlo. Observarlo durante 5 minutos, puede ser, sin la intención de analizarlo, clasificarlo o juzgarlo. Solamente mirar. ¿Por qué? Para cuidar la creación, hace falta primero amar. No podemos cuidar sin amar. Pero para amar, hace falta primero conocer, contemplar, porque no podemos amar a aquel que no conocemos. Es por eso que este ejercicio es muy importante. Aprender, ejercitar los ojos, la mirada, pero también el corazón, ¿no? De ver, de reconocer la presencia de cada cosa, de cada elemento en la naturaleza, hasta nuestros hermanos ahí en la calle, ¿no? Aprender a reconocer. Eso vence la indiferencia. Entonces también hay una pregunta para reflexionar. ¿Dónde he sentido últimamente la presencia de Dios en lo pequeño y cotidiano? Y el segundo, tenemos la contemplación de los horizontes múltiples, porque hay muchos estilos de contemplación. Hay contemplación que es personalista, por ejemplo, en la oración, pensar en una persona que sufre y sentir a Dios que la acompaña. Es muy personal. O al mirar el rostro de alguien, reconocer en él la imagen de Dios. Ese es un ejemplo de una contemplación personalista. También hay contemplación, que lo que llamamos de ojos abiertos. Es realmente como ver la realidad sin cerrar los ojos ante el dolor, por ejemplo, o la injusticia. Muchas veces pasamos de largo. Cuando no podemos ver, digamos, injusticia, cerramos los ojos. Pero con ojos abiertos, por la palabra en sí, es abrir los ojos y mirarlo. También hay contemplación cósmica, hay contemplación oceánica, hay varios tipos, ¿no? Y el tercero, eso lo que decía Papa Francisco, que el camino de la ecología integral empieza con la escucha del doble grito, oír con el corazón la herida socioambiental. La Laudato Si nos dice que no hay dos crisis separadas, más bien una sola compleja crisis socioambiental. Eso se puede integrar en las actividades comunitarias o en los colegios donde están ustedes. Por ejemplo, visita a una periferia socioambiental, organizar de manera personal o comunitaria una visita a un lugar donde el doble grito sea dolorosamente audible, donde realmente pueden ver los pobres cómo viven, ¿no? Eso para despertar conciencia. Y el segundo ejemplo, consumo como acto político e espiritual. ¿Pero qué significa esto? Es sencillo. Pueden elegir un producto de consumo habitual, por ejemplo, café o de repente ropa, polo, prenda o teléfono, por ejemplo, y investigar su origen y su cadena de producción. Por ejemplo, si es polo. Polo viene del algodón, cuántos litros de agua se necesita, y según tu investigación, para un polo se necesita al menos, por decir, 4.700 litros de agua para un polo. Y
cómo están las condiciones laborales en las maquilas que producen las prendas, ¿no? El comercio justo y también la huella de carbono, uso de agua, se han hecho tala, deforestación. Eso es para tomar decisión consciente de cambiar a una alternativa más justa, sostenible y local. Si ves que lo que te ha puesto ahorita viene de una empresa que han explotado, por ejemplo, la naturaleza y también a sus empleados, creo que también es decidir si continuar con esa marca o cambiar, ¿no? Y tenemos la cuarta propuesta, sabiduría de la tierra, recordar que somos tierra que piensa. Entonces, hay dos tipos de ejercicio. Entonces, debemos dejar atrás la falsa idea de que simplemente vivimos encima de la tierra, como si fuéramos algo separado de ella. En realidad somos parte de la tierra misma, hechos del mismo barro, del mismo polvo y de los mismos elementos que componen todo lo creado. Entonces, en estos ejemplos, primeramente es en la práctica del enraizamiento. Es muy sencillo, yo lo había probado una vez, pero tiene que también elegir el lugar, ¿no? Si es posible, un lugar seguro, un lugar sano también. Es andar descalzo por unos 2 minutos con los ojos cerrados para poder sentir, digamos, la tierra, el césped, o si es arena, si están en la playa, la arena, para poder sentir esa conexión con la tierra. Porque también una de las raíces de la crisis climática es la desconexión de esa relación con la tierra, con los alimentos. Entonces, es simplemente así, esa práctica, ¿no? Andar descalzo. Pueden ustedes intentarlo, pero tienen que revisar también el césped si no hay problema por ahí, andar descalzo. El segundo, aprendizaje de los saberes ancestrales, ¿no? Entonces, pueden buscar, digamos, libros, mitos, leyendas de la creación, o las poesías o las cosmovisiones de los pueblos indígenas de la propia región, por ejemplo, la concepción andina de la Pachamama, o el Sumak Kausay o Buen Vivir, o de las otras culturas. Por ejemplo, en Filipinas, nuestra versión de la creación es que venimos ¿cómo se llama? Del palo de bambú, ahí dentro del bambú, por ejemplo, de nuestra versión. Entonces, cada cultura tiene también su versión. Entonces, ese también ayuda mucho, ¿no? De abrir nuestro horizonte, ¿no? Abrir el pensamiento y también entablar ese diálogo con otras culturas. Y seguimos, tenemos a la quinta, la mitad, la conversión a la sobriedad gozosa, descubrir que menos es más. Este es el lema del movimiento Laudato Si, menos es más. Entonces, según la Laudato Si, también la encíclica, la sobriedad es liberadora. Gozar en poco nos abre a la gratitud y a la alegría. Esta enseñanza nos invita a dar una respuesta espiritual y concreta al consumismo desfrenado. Esa mentalidad que nos hace creer, ¿no?, que valemos más mientras más cosas tenemos. Eso es lo que nos dicta el mundo. Y lo podemos también ver, esa patrón, ¿no?, en los anuncios que salen por ahí, que nos hacen caer a la tentación de comprar. Hay dos ejemplos. Hay uno de consumo, muy sencillo, como la palabra dice. Pueden establecer un periodo regular, puede ser un día a la semana o un fin de semana al mes, depende de cada uno, para no comprar absolutamente nada, exceptuando cuando hay emergencias o necesidades básicas que no se puede postergar, pero se declaran cada fin de semana, digamos, no voy a comprar nada. Entonces, ese es ayuno de consumo. Y el otro, práctica del agradecimiento por lo suficiente. ¿De qué se trata esto? Al final de cada día, cuando ya hay tiempo de hacer el examen, antes de dormir, en vez de enfocarnos en lo que nos falta, en nuestros deseos que todavía no se ha hecho realidad o lo que no se logró en el día, podemos hacerlo al revés. Hacer una lista mental o escrita, por lo menos de 3 cosas suficientes que se tuvieron ese día.
en vez de lo que falta, más bien de lo que sí hemos logrado. 3 cosas suficientes. Entonces, ¿ves? Es sencillo, no es como así tan complicado. Tal vez algunos de estos ustedes ya lo han hecho en su día a día. Entonces, la sexta tenemos praxis del cuidado y la ternura, la práctica, ¿no? Es para poner, digamos, en función, ¿no? Nuestro rol de ser co-creadores con manos de jardinero. Entonces, la espiritualidad ecológica no se trata solo de rezar o de sentir amor por la naturaleza, sino de vivir ese amor con gestos concretos. Eso es lo que llamamos el praxis, una praxis de cuidado. ¿Y cómo hacerlo? Hay 2 formas. Adoptar un espacio de cuidado. Pueden elegir un pequeño espacio concreto para asumir su cuidado activo y responsable. Puede ser un rincón del jardín, unas macetas en el balcón. Seguramente algunos ya tienen macetas en sus casas, o el árbol de la acera frente a su casa, o incluso un espacio común descuidado en el barrio o lugar de trabajo. Pueden unirse con el vecindario para cuidar una parte, ¿no? de la vecindad. Y tenemos gestos de ternura cotidiana, eso bien práctica. Puede ser realizar conscientemente al menos una vez al día un gesto de cuidado que no busque eficiencia, productividad ni recompensa. Abrazar un gato, por ejemplo, que está en la foto, regar una planta. Entonces, esto ayuda mucho. Y la séptima, tenemos el diálogo interespiritual. El espíritu sopla donde quiere, y todas las tradiciones auténticas viven del mismo manantial divino. Esta enseñanza nos invita a reconocer que todas las tradiciones espirituales verdaderas, aunque se expresen con palabras, símbolos o prácticas diferentes, brotan del mismo manantial de vida, que es Dios. Entonces, en esta, la propuesta son 2. La lectura sapiencial cruzada, es decir, dedicar un tiempo a la lectura de un texto sagrado o un escrito de un místico de otra tradición religiosa, ¿no? Por ejemplo, el budismo, de repente un poema, un paisaje de otra cultura, ¿no? O texto de un sabio indígena del mismo país. Ese es un ejemplo. Y la segunda, la celebración interreligiosa por la tierra. Acá, durante el tiempo de la creación, se hace, ¿no? esa celebración. Participar, organizar en la propia comunidad un encuentro de oración, meditación o celebración por la casa común, junto a personas de otras confesiones religiosas o caminos espirituales presentes en el territorio. Entonces, para esto se necesita apertura, ¿no? Mucha apertura. Esto no significa perder nuestra propia identidad ni caer en mezclas superficiales. Más bien, esto nos permite enriquecernos mutuamente, ¿no? Del camino espiritual de cada cultura. Y ya casi termino. Acá el 8, paciencia histórica e esperanza activa. Sembrar para cosechas futuras. De hecho, ya hemos consumido de poco a poco lo que le toca a las futuras generaciones. Es por eso que necesitamos emprender también este ejercicio. Esta virtud nos llama a confiar en los procesos de Dios. Nos protege de los extremos. Por un lado, el desánimo que paraliza cuando sentimos que nada cambia, porque el proceso de conversión ecológica es muy largo. Y por otro lado, del activismo frenético, que actúa sin alma ni oración. Entonces, hay 2 tendencias, ¿no? Entonces, la conversión ecológica no se logra de un día para otro. Y para esto hay 2 ejemplos. Cultivar un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, pueden iniciar o unirse a una acción ecológica cuyo resultado no será visible a corto plazo. Es decir, podría ser que dé frutos cuando ya no estemos, pero sí con esa esperanza activa, ¿no? Que ese es para el bien común, para las futuras generaciones. Tenemos también archivo de brotes de esperanza. Ese no es nada complicado. Ahorita con la tecnología, con las redes sociales, es crear un archivo personal o comunitario. Puede ser un cuaderno, una carpeta en la computadora o redes sociales, donde se pueden
coleccionar sistemáticamente noticias, historias, fotografías y iniciativas de resistencia creativa y de regeneración ecológica que estén sucediendo en todo el mundo. Recurrir a este archivo en momentos de desánimo o frustración. Entonces, fotos solemos hacerlo, ¿no? Cuando de repente nos llega un desánimo, mirar las fotos que tenemos en nuestros celulares. Un poquito más, ya casi. Penúltimo, redescubrimiento de la sacralidad del cosmos, la creación como sacramento de comunión. Bueno, el mundo no es profano, es sacramento. Aceptar el mundo como sacramento de comunión. Este punto nos invita a vivir una profunda renovación espiritual para recuperar el sentido sagrado del mundo. Entonces, ¿de qué se trata esos dos ejemplos? La bendición de los elementos. Por ejemplo, incorporar en la oración personal o familiar breves actos de bendición inspirados en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. O, por ejemplo, antes de beber un vaso de agua, se puede decir en voz baja: loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Es un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos ese beneficio de un elemento, podemos hacer esta bendición. Y el segundo, identificar pecados contra la creación. Eso también durante el examen de conciencia personal, en la noche, podemos incluir también explícitamente la pregunta por los pecados contra la creación, tal como los describió ahí en la Laudato Si también, ¿no? ¿En qué momento hemos descuidado a la creación? Y por último, tenemos la celebración litúrgica de la vida, alabar a Dios con y por toda la creación. La espiritualidad ecológica integral no puede quedar solo en lo personal o en la intimidad de la oración. Debe expresarse también en la vida celebrativa de la comunidad. Este rasgo nos invita a que nuestras liturgias, especialmente la Eucaristía, reflejen más claramente la unión entre la fe en la creación. Entonces, un ejemplo, enriquecer la oración de los fieles, por ejemplo, durante la plegaria, entonces se puede agregar, ¿no?, intenciones por la creación, ¿no?, en la oración universal, por ejemplo. Y el segundo, crear un rincón de la creación en el hogar. Entonces, destinar un pequeño espacio en casa como altar, ¿no?, para celebrar los ciclos de la naturaleza y las estaciones litúrgicas, ¿no? En este rincón se pueden colocar elementos de la estación actual junto a una vela o una imagen sagrada. Entonces, ven, han escuchado, son 20 pasos pequeños que podemos integrar en nuestra vida diaria y con eso podemos profundizar la conversión ecológica y también profundizar nuestra espiritualidad ecológica. Así que termino con esto, que cuidar la creación es también cuidar el rostro de Dios reflejado en todo lo que existe. Gracias, Argentina, por toda tu reflexión que nos invita a esta interconexión, ¿verdad? Para mantener oídos y ojos abiertos y que nos compromete desde lo concreto y sencillo que nos has dado, ¿no? Si queremos decir unas palabras, preguntas, comentarios, podemos activar el micro. ¿Les parecieron difícil esos pequeños? Parece que algunos ya lo han hecho sin darse cuenta, ¿no? Podría ser. Argentina, cuando nos has puesto en, como dicen, sencillo los pasos, pero si nos ponemos a meditarlos y hacerlos, parecen sencillos, pero son bien duros, son duros, más aún porque estamos tan metidos en lo de la tecnología que ya ni siquiera miramos al cielo, estamos mirando el celular, ¿no? Y eso mismo que dices, las pequeñas cosas, tratar de encontrar, o sea, tratar de ver, de contemplar
se hace ahorita un ejercicio bien difícil, porque estamos como que la vida todo rápido, no hay tiempo, hasta con los hijos también, ¿no? Entonces, es por eso estamos como estamos, porque nos estamos ensimismados en nosotros mismos y nos estamos olvidando lo más importante, que se nos está yendo la vida, ¿no? Y me hace acordar, yo he sido una familia de 6 hijos y me acuerdo que en nuestras épocas el uniforme que se ponía la mayor, se ponía la segunda, yo que era la tercera, me ponía la tercera, me ponía el uniforme como era Colegio Nacional y normal, no pasaba nada. Hasta los zapatos he usado yo de mis hermanas. Y cómo eso se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, uy, ¿qué se van a poner los hijos eso? No, sacrilegio. Entonces, cómo de alguna manera esas costumbres, tal vez no es ancestral, pero también se ha ido perdiendo. Entonces, me encantó en realidad toda tu ponencia y me queda bastante para trabajar yo personalmente también, porque a veces estamos muy mal acostumbrados a ciertos hábitos, ¿no? Aunque yo estoy practicando aunque yo practico el reciclaje, pero he sido muy, muy, muy pegada a la moda, pero yo ahora estoy en todo de segunda mano. Yo ahora estoy en eso de segunda mano, ¿no? Entonces no sé si contribuyen, no sé si van a quebrar las fábricas, pero al menos yo estoy en eso. Gracias. Gustavo ha pedido la palabra. Gracias, Rocío. Jacqueline, te escuchamos. Primero Luego Gustavo. Allá. Buenas noches, hermana argentina, un gusto conocerla. Buenas noches con todos también. Es la primera vez que participo, fue invitada por Sonia Aguilar, yo soy compañera de trabajo de Sonia, y la verdad que ha sido un gusto participar de la exposición que hizo, ha sido muy interesante. Espero también volver a participar porque ha dado, digamos, una guía muy práctica, muy didáctica y para mejorar el entorno que tenemos, ¿no? Particularmente en el trabajo con Sonia, tratamos de, digamos, de mejorar un poco el ambiente que nos rodea y justo nos dio un ejemplo de cómo mejorar estos ambientes, ¿no? Por ejemplo, en el camino que nosotros tenemos cerca al trabajo, tenemos ahí arbolitos que a veces se ve pues que no los riegan, ¿no? Entonces nosotros estamos llevando nuestras botellitas de agua y cada vez que pasamos por ahí los regamos. Y en la conversación que tuvimos con Sonia era el tema de si vemos que nadie los riega, por lo menos con unos granitos de arena que podamos hacer, ya nos sentimos mejor, ¿no? Ya no solo viendo, siendo espectadores, sino también de alguna manera, no mejorará todo de un momento al otro, pero sí sentimos que podemos colaborar de alguna manera, ¿no? De botellita en botellita tenemos que llevar y lo regamos. También la otra parte que indicó es que podemos tener esto de cuidar en nuestro hogar, ¿no? Tener un centro de un altar, tener este tipo de cosas. Sí, me interesa mucho su exposición, hermana. Más bien, quería, bueno, en el centro de labores que nosotros tenemos, tal vez usted podría participar a hacer una exposición así como esta y llegamos a nosotros tenemos interacción con alumnos, con docentes, y sería muy interesante porque también hacemos extensivo su participación para que sepan que con pequeños gestos también pueden colaborar, ¿no? Con la sociedad, con las personas que nos rodean, y de poco a poco esto se vuelve una acción contagiosa y podemos hacer tal vez más cosas más grandes, ¿no? Es muy interesante. Más bien, muchas gracias, y en cualquier momento que usted disponga, podemos hacer esta charla en la universidad, el tiempo que usted requiera, y sería cosa de coordinar, hermana. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Gustavo, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Argentina, por la exposición. Y tal vez como señalar dos cosas. La primera, que sí, es encantador ver que son como hábitos muy sencillos y muy de la vida cotidiana que se llegan a convertir como en ritos que tienen su trascendencia, su sentido y una espiritualidad, como una mística. Entonces, no son solamente como gestos de
Aunque Rocío la admiro con el tema de que por lo menos se monta en todas estas dinámicas contemporáneas, pero creo que también se le agrega ese tema como de ir también encontrándole, sí, esa palabra puede sonar mística, ¿no? A la mística de cuidado del planeta, el que puedo reutilizar las cosas. A mí me costaría mucho un poco el tema el reuso, pero y también de pronto no está tan masivamente publicitado precisamente por la visión más consumista, ¿verdad? Y finalmente como que darnos cuenta que estas acciones son de verdad como, sí, contraculturales, pero que deben generar esperanza, y que ojalá de esa misma manera llegue a contagiarlo, porque no solamente lo vivimos como si fuese un dogma, sino más bien como la riqueza de la vida, ¿ya? Entonces, una visión muy positiva, además. Gracias. Gracias, Gustavo. Sonia levantó la mano y luego la hermana Silvia. Buenas noches, hermana Argentina. Un gusto nuevamente encontrarla en la sala, compartiendo con la red laical de Lima y de todas las redes laicales de Colombia. Sí, yo quería agradecerle su ponencia, muy enriquecedora como siempre, y también quería que usted, por favor, nos diera un panorama sucinto sobre el movimiento Laudato Si en Perú y su relación, ya que usted es miembro global y miembro hispano, su relación con el movimiento Laudato Si de Colombia. ¿Cómo van ustedes con ellos? Porque acá están presentes hermanos colombianos. Gracias. Bueno, está Alirio Cáceres, el ecoteólogo, el famoso ecoteólogo del movimiento Laudato Si, es en Colombia. Nos hemos encontrado en Perú recientemente en la cumbre amazónica del agua. Él es el adjunto, el coordinador adjunto del capítulo colombiano. Entonces tenemos conexión también en cuanto a la región, porque somos de la misma región, ¿no? De Hispanoamérica. Y en cuanto al tipo de trabajo, por eso nosotros tenemos la conversión, tenemos tres dimensiones de trabajo, pero el corazón es la conversión ecológica. ¿Por qué? Porque creemos que las otras dos dimensiones, que es el cambio de estilo de vida, la vida sostenible o sostenibilidad plena, y la voz profética, se va a dar por añadidura cuando hay cambio en el corazón. Mientras, si recorremos al hacer y hacer, pero sin esa mística, sin esa espiritualidad, entonces es solamente, puede ser que no sea duradero, ¿no? Porque no ha tocado el corazón. Por eso en el movimiento trabajamos mucho con la conversión ecológica. Ese es como nuestro enfoque. Y acá en Perú trabajamos mucho también en cuanto a la concientización, en la sensibilización como una forma también, ¿no? Para poder despertar conciencia y generar cambios, pero siempre empieza en el corazón. Papa León XIV lo dice recientemente en la conferencia Brindando Esperanza de los 10 años de la Laudato Si, que la conversión ecológica es volver al corazón. De hecho, los pasos son volver realmente a lo que hacíamos antes, ¿no? Pero ahorita ya hay muchas distracciones, por eso que ya nos falta incluso espacio ni tiempo para mirar al cielo a veces. Sí. Gracias. Gracias, Argentina. Hermana Silvia. Bueno, yo también quiero agradecerle a los hermanos y hermanas del grupo de Perú el que nos hayan dado esta oportunidad de dar una mirada de conjunto a la Laudato Si y luego proponernos de manera tan práctica y profunda maneras de fomentar en nosotros la conciencia ecológica y la ecología integral. Muchas gracias, Argentina, muy bonita presentación. Gracias. Bien, Argentina y a todos los presentes, muchas gracias. Como siempre, en una ponencia así nos queda la reflexión y el compromiso, ¿verdad? Eso es importante. Creo que Teresa levantó la mano.
Sí, bueno, hermana argentina, para agradecerle a nombre de la Red Laical de Perú, muchísimas gracias por esa disponibilidad que tiene usted siempre para darnos todo su conocimiento y guiarnos en esta práctica que debemos hacer a diario, ¿no? Bueno, nos queda el trabajo de cambiar desde el corazón, ¿no? Y conectarnos con la creación de Dios. Eso, le escuché decir ahora al último, que tendríamos que retomar lo que vivíamos, ¿no? Con nuestros antepasados, con nuestros padres, abuelos, porque ahí usaban, me acuerdo lo que era papel, no se usaba el plástico. Para ir a comprar el pan teníamos que una bolsita de tela. Entonces, ojalá que poco a poco nosotros también tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestras amistades, todas esas enseñanzas y ojalá que volvamos a lo que era antes. Muchas gracias, hermana argentina. Gracias. Sí. Aprovecho también a agradecerles en nombre del movimiento Laudato Si. Siempre es un gusto para nosotros a servirles, ¿no? Con tal de que se pueda difundir el mensaje de la Laudato Si, porque ese es nuestro compromiso, es nuestra misión. Muchas gracias.